Muy buenas noches. El tema que nos correspondió es la corteza cerebral, partes del cerebro y tipo de neuronas. El grupo está compuesto por Adriana Milena Cuña Murillo, Jorge Enrique Hoyos Murillo y Cheilin Eliana Reyes. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso central, se encuentra protegido por el cráneo y tiene la misma estructura general que el cerebro de otros mamíferos. Una de sus partes es la corteza cerebral, una capa de tejido neural plegado que cubre la superficie del procénfalo. La ubicación del cerebro. En los vertebrados el cerebro se encuentra ubicado en la cabeza, protegido por el cráneo, y en cercanías de los aparatos sensoriales primarios de la visión, el oído, el olfato, el gusto y el sentido del equilibrio. Partes del cerebro. La corteza cerebral es la capa externa del cerebro compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. Cuerpo estriado. Neuronas espinosas medianas, llamadas así por la presencia de espinas en las dendritas, las cuales forman más del 95% del cuerpo estriado. Binencéfalo es la parte del encéfalo que tiene que ver con la olfacción desde un punto de vista funcional, desde el sistema binencefálico, además de intervenir en la función olfatoria. Función del cerebro. El cerebro está compuesto por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. El lenguaje hablado, capacidad para los números, lenguaje escrito, lectura y racionamiento. El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo. Sentido musical, formas tridimensionales, sentido del arte, intuición, imaginación. Tipos de corteza cerebral. Se dividen en corteza motora. Es una región cerebral que en los seres humanos se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal. La corteza sensorial es la encargada de realizar las sensaciones de calor, frío, dolor, presión y la sensibilidad propiciativa. Corteza auditiva se localiza en el lóbulo temporal, concretamente en las circunvoluciones traversas del Hertz, y además de recibir información que le llega desde los oídos y los centros inferiores del cerebro. Corteza visual. Se refiere a la corteza visual primaria, también conocida como la corteza estriada o B1. Las áreas visuales corticales estriadas, también nombradas como B2, B3, B4 y B5. La corteza primaria es equivalente al área de Brown. Capas de la corteza. En cuanto a las capas de la corteza, tenemos las capas molecular, la granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y multiforme. La capa 1 es aquella que posee pocas células, fundamentalmente axones, dendritas y sinapsis. Entre la capa 2 y 3 son neuronas piramidales que proyectan hacia otras regiones corticales y reciben proyecciones de ellas. Capa 4. Células estrelladas que reciben la mayor parte de las aferencias talámicas y proyectan localmente hacia otras láminas. Capas 5 y 6. Neuronas piramidales que proyectan hacia regiones subcorticales como el tálamo, el tronco encefálico, la médula espinal y hacia otras áreas corticales. Sentidos de la corteza cerebral. Gusto.
La cantidad de saliva que se agrega depende de la clase de alimentos y de la intensidad con que se gusta. Tacto. El área del tacto en el cerebro se localiza en el giro postcentral, en el lóbulo parietal. Además, recibe las sensaciones procedentes del lado opuesto del organismo. Vista. El nervio óptico transmite los impulsos eléctricos generados en la retina al cerebro, donde son procesados en la corteza visual. Olfato. Las sustancias odorantes son compuestos químicos volátiles transformados por el aire. Oído. El oído es un analizador de ondas sonoras. Cuando se produce un sonido, entra por el canal auditivo que retransmite la señal de la corteza auditiva primaria. Áreas motoras. La corteza motora comprende las áreas de la corteza cerebral responsables de los procesos de planificación, control y ejecución de las funciones motoras voluntarias. Áreas de asociación de la corteza cerebral. Es la capa delgada del cerebro que cubre la porción externa. Consiste en bultos plegados llamados circunvalaciones que crean profundación en surcos o fisuras llamados surcos y está cubierta por las meninges. Células nerviosas de la corteza cerebral. De estas células tenemos las células piramidales. Son un tipo de neurona que se encuentra en distintas áreas del cerebro, incluyendo la corteza cerebral, el hipocampo y la amígdala. Célula estrellada. Célula de la corteza visual primaria cuyo cuerpo celular tiene una forma de estrella. Puede ser de dos tipos, dependiendo del número de espinas: dendritas, lisa, sin espinas, y espinosa con espinas. Células horizontales. Las células horizontales son las neuronas que interconectan lateralmente en la capa presifor externa de la retina de ojos mamíferos. Ayudan a integrar y regular la entrada de células del fotorreceptor múltiples. Entre sus funciones, las células horizontales son responsables de permitir que ojos se adapten para ver bien. Células alargadas o fusiformes son estructuras celulares del tamaño alargado con diversas funciones, entre las principales de la constitución de tejido muscular. Las células de Partinotti son pequeñas células multipolares que están presentes en todos los niveles de la corteza. Las neuronas. Tipos de neuronas. Las neuronas. Células del sistema nervioso formado por un núcleo y una serie de prolongaciones, una de las cuales es la más larga que las demás. Las neuronas producen y transmiten los impulsos nerviosos. La neurona bipolar es un tipo de neurona que tiene dos prolongaciones, un axón y una dendrita. La mayoría de las neuronas son multipolares. Las neuronas bipolares también se encuentran en los ganglios espinales. Neuronas unipolares. Según la polaridad, son aquellas en las cuales el cuerpo celular tiene una sola dendrita o neurona. Neurona multipolar. Es un tipo de neurona que posee un único axón y muchas dendritas, lo que permite la integración de una gran cantidad de información de otras neuronas.